Estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar, sobre todo, aprendizaje. ¿Cómo están? Espero yo que se encuentren muy, pero muy, muy bien. En el día de hoy estamos 9 de octubre y vamos pues a observar lo que es la cultura chimú. Vamos a adquirir un poco de conocimientos sobre esta gran cultura que se desarrolló sobre todo en la costa peruana. Sí, entonces vamos a por el tema de una buena vez. Bien, la cultura chimú. La cultura chimú está ubicado, como les había dicho, en el valle de Moche, Chicama y Virú. Precisamente en la Libertad, ¿sí? Ese va a ser, eh, ahí vamos a encontrar una ciudadela extensa donde se realizaban muchísimas actividades. Sobre todo vamos a encontrar un templo que es el más importante, el de Chan Chan. Y es por eso que se va a concentrar aquí en la Libertad. Pero ya vemos que tiene una gran área de influencia en lo que es la costa norte. La extensión por el norte va a llegar hasta el departamento de Tumbes, ¿sí? Y por el sur va a llegar hasta Lima. Bien, el descubridor tenemos aquí a Max Uhle, que lo descubrió en 1920, y la cronología de Chimú aproximadamente está entre los 900, 700 a 1460. Bien, acá tenemos una cronología y aquí encontramos a Chimú, ¿sí? Estamos viendo que habíamos dicho que entre 700, 900 y 1400 en nuestra era, ¿sí? De nuestra era. A ver, aquí me gusta este esquema porque hacemos una comparación también cronológica de otras culturas mesoamericanas. ¿Sí? Acá tenemos también a lo que es la cultura chavín. Luego tenemos Tiahuanaco, Paracas, Nazcas. Recordemos que todos han sido, o ha habido periodos en los cuales han estado conviviendo varias culturas a la misma vez. Está bien, pero en determinado momento una se desarrolló más que la otra. Y por eso tenemos esta cronología. Un poco a nuestro modo de verlo, podríamos decir que está desordenado, pero es por el tiempo de influencia que tuvieron. Bien, entonces aquí nos concentramos en Chimú y esta es una pequeña imagen de la ciudadela de Chan que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, ¿cuáles son las características de esta cultura Chimú? Bien, que fue un estado costeño más poderoso de su tiempo, ¿sí? Allá hemos visto todo el área de influencia que abarcó. Su mayor aporte estuvo en la orfebrería. Sí, en lo que es la orfebrería, pero recordemos que la cultura lambayeque fue la que desarrolló muchísimo, muchísimo más esta actividad. Su capital, Chan es considerada la ciudad de barro más grande del mundo. Muy bien, esto es, como podemos observar, es un legado de los tiahuanacos. ¿Sí? Recordemos que los tiahuanacos ya empezaban a realizar estas ciudades, ¿no? Esta concentración de ciudades, perdón, los chimú, perdón, los wari, sí, los wari ya comenzaban a hacer este ordenamiento, esta urbanización y después eh, los chimús que van a tomar esto, ¿sí? Van a obtener esto como legado. Su apogeo se produce entre los siglos XIV y XV. Bueno, ya habíamos visto, ¿no? Su periodo de influencia, ¿no? Bien, su decadencia y conquista está en el siglo XVI, en el que los conquistados por el Inca, que son conquistados por el Inca Bachacute, ¿sí? Su último emperador que tuvieron, el último, fue Michancama, ¿sí? Acá tenemos otra periodización en el que vemos los gobernantes que tuvo este Chimú. Esto que estamos observando es una infografía. ¿Sí? La infografía nos brinda muchísima información. Tenemos un título de la infografía que está en tamaño muy grande para que pueda ser reconocido. Tenemos una introducción y después tenemos la información que está dispersa. Esta información puede leerse de diferentes modos ya que estamos ante un texto discontinuo, ¿sí? Podemos iniciar la lectura por aquí y después podemos ir retrocediendo y no pasa nada puesto que no es una lectura continua, ¿sí? Es una lectura que podemos irlo leyendo sin ningún orden, aunque se recomendaría ir pues no por
eh, de la derecha hacia, de la izquierda hacia la derecha. Pero podemos hacer muchísimas lecturas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un esquema, tenemos acá la ciudad de Chan Chan, toda la extensión que ha ocupado, y vemos que está cerca, pues, ¿no?, a una ciudadela. Muy bien, ustedes pueden poner pausa para que puedan disfrutar de la información que obtiene esta infografía. Respecto a la cultura chimú, vamos a ver lo que es la economía. La economía tuvieron como base a la agricultura, ¿sí? Ellos utilizaron lo que son las técnicas que, eh, que realizaron, pues, ¿no?, los wari, que realizaron los mochicas. Ellos en especial utilizaron esto, lo que son los huachaques, ¿sí? Los huachaques que se basa en lo que es la organización de la tierra de modo que sea más, que tenga un punto más elevado y otro punto más bajo. Así puede recorrer el agua en todo el territorio, ¿sí?, en toda la extensión, en todo, y que pueda dar, pues, no, agua, puede hidratar sus cultivos. Como podemos observar, recorre el cauce, ¿sí?, y ahí se da el pase para que puedan eh, ser regados. Acá vemos otra imagen, como es que está estancado el agua, pero en los bordes tenemos más, ¿no? Tenemos la agricultura que sale, ¿no?, las plantas que pueden crecer aún con el agua muy cerca. Y esto les va a beneficiar, ¿por qué? Porque observen que estamos en la costa, no estamos en una zona andina en las cuales no se caracterizan, pues, por ser desérticas, ¿no? En cambio acá sí, es arena. Entonces necesitan otra técnica, necesitan luchar contra lo que es la salinidad. Bien, seguimos, vamos con el aspecto político y social. Era un estado aristocrático de tipo clasista, con profundas diferencias entre sus clases, ¿sí? Tenemos a la cabeza al Siequich, tenemos al Alaec, tenemos al Paraej y tenemos a los Llanas, ¿sí? El Siequich era el gran señor, los Alaex eran los curacas, ¿sí?, los encargados, los líderes de región, y Paraex eran los vasallos, ¿no?, prácticamente el pueblo o algo así, y los Llanas, que son los sirvientes. Muy bien, en recuerdo a la historia, tenemos a Takainamo como grandes líderes, ¿no? Como líderes tenemos a Takainamo, a Huacri Kaur, a Ñasempinco y a Michancama, como ya habíamos comentado hace un momento. Takainamo como el primer rey Chimú, fundador mitológico. Huacri Kaur, que es aquel que unificó a los chimúes, lo agrupó, ¿sí?, los hizo únicos. Ñasempinco, que continuó las conquistas llegando por el norte hasta el valle del río Saña y por el sur hasta el río Santa. Y Michancama, que fue el conquistador, gran conquistador de Chimú, ¿no?, que comenzó a extender más el territorio de los chimús. Bueno, este Michancama fue derrotado por el Auqui Tupac Yupanqui en el gobierno de, eh, habíamos dicho, ¿no?, Pachacute, pero acá vemos que Michancama había derrotado, ¿no?, fue derrotado por Tupac Yupanqui. Las manifestaciones culturales tenemos aquí en lo que es la arquitectura, utilizaron el material adobe y la quincha en alguna eh, de sus construcciones. ¿Qué es el adobe y la quincha? Es el barro, ¿sí?, el barro, donde se coloca eh, cañas, cañas trenzadas, vamos a decirlo de algún modo, ¿sí?, y eso le va a dar estabilidad, le va a dar estabilidad. Fueron perfeccionadores del sistema de figuras de alto relieve. ¿Qué vamos a ¿Qué quiere decir esto? Que en las paredes vamos a ver muchísimas imágenes, ya sea representaciones de peces y otras imágenes que van a estar en relación, pues, no, con el contexto, con lo que ellos pueden observar. Recordemos también que una de las actividades eh, económicas de los chimús
no solamente era la agricultura, sino que se dedicaron también a la pesca. ¿Sí? Y ese trato con las especies que los rodea, que los envuelve, van a hacer que ellos puedan representarlos aquí en sus murales. Fueron imitadores de los waris al tomar como patrón el urbanismo, como lo habíamos comentado, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la gran ciudadela de Chan y vamos a ver cómo está seccionado. Aquí vamos a observar en la parte inferior cómo es que están estructurados, cómo están organizados la ciudadela. Los restos tenemos a Chan, la fortaleza de Paramonga, a Purlek y el Purgatorio, que son lugares eh, característicos, ¿no? Que son zonas urbanizadas también, por decirlo de algún modo, o parte de la cultura chimú. Lo que es la cerámica fue un trabajo a moldes para asegurar una producción a gran escala. ¿Qué quiere decir? Que tuvieron algunas formas predefinidas que solamente se le añadía el material con el que se le hacía las cerámicas y ya está, ¿no? Podían replicar unas cerámicas varias veces. Si la misma cerámica podían realizarlo varias veces. Fue de color negro. Prefirieron las vasijas, las cerámicas en general de color negro. ¿Sí? Usan el asa estribo, aunque se encuentra también el asa puente. Es importante utilizar las vasijas doble, llamadas también silbadores. De esto vamos a ver algunas imágenes a continuación. Bien, estas son las imágenes, ¿sí? Como pueden ver, como pueden observar, son de color negro, tal como las características que habíamos dado de la cultura chimú. Eh, ¿Qué es el asa estribo? Es esto, ¿sí? Cuando tienes una, una asa, ¿sí? Y que solamente tiene un punto por donde va a salir o va a ingresar el líquido cuando puedan ellos transportarlo, querer transportarlo, ¿no? Y eso es. Ahora, esto es el asa estribo, ¿sí? Y esto es el asa puente. Tenemos un lado y de otro lado tenemos sus accesos y el asa puente es esta manija, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica? El estribo tiene solamente un acceso y el asa puente tiene dos. Como habíamos dicho, ¿no? Lo preponderante es el asa estribo, ¿sí? El asa estribo es lo preponderante. Ahora, ¿qué podemos leer también? ¿Qué otras lecturas podemos hacer de de estas cerámicas? Que ellos van a realizar sus representaciones de actividades que ellos realizan, ¿no? Por ejemplo, este pescador, estamos viendo aquí en una lanchita, un caballito de totora, podemos intuir. Acá tenemos la imagen de un felino, ¿sí? Y acá tenemos la representación de una autoridad, de una deidad, podemos decir, de la cultura chimú. Bien, y acá estamos viendo otra representación de los chimús, ¿sí? También oscuro, pero este tiene un azapuente, ¿no? Tiene un azapuente. Bien, este se llama doble vasija, ¿sí? Acá tenemos uno y acá tenemos otro, pero están unidos. ¿Qué va a suceder? Que cuando mueves, agarras del asa y lo mueves, comienzas a mecer esta cerámica, vamos a escuchar sonidos. Vamos a escuchar como si estuvieran silbando o como si este animalito, ¿sí? Como este animalito estuviera realizando su canto. Y eso es lo impresionante, ¿sí? Les pido por favor que puedan buscar por ejemplo, YouTube, en Internet, estas vasijas silbadoras, chimú, ¿sí? Vayan, yo sé que les va a gustar muchísimo porque emite muchísimos sonidos, diferentes tipos de sonidos. Acá se le introduce el agua y el agua se va a mover de un lado hacia otro y ese flujo del aire que va a reemplazar el agua es aquel que va a hacerlo silbar. Muy bien, estudiantes, entonces ya hemos comentado un poco acerca de lo que son las características de la cultura chimú, la cerámica sobre todo. Bien, ahora vamos a lo que es la orfebrería y observamos una vasija de oro, ¿sí? Como representativo de la cultura chimú. Bien, los chimús destacaron en el trabajo del oro, la plata y el cobre, ¿sí? Observemos, miren qué buen trabajo. Sin embargo, los mejores eh, orfebreros eran los de la cultura lambayeque, ¿sí? Y de la cultura sicán también. Sí, la cultura lambayeque hicieron pues, ¿no? Lo que es el tumi, esa estatuilla dorada, esa estatuilla que algunos argumentan que fue un instrumento de sacrificio, para hacer sacrificio, ¿sí? La parte inferior era una cuchilla,
otros argumentan que era un también servía o que también servía como instrumento de eh, prácticas médicas, ¿no? Cirugía, para hacer cirugías. Bueno, son teorías, son explicaciones, mejor dicho, que dan los historiadores, ¿no? Muy bien, regresamos a lo que es Chimú, ¿sí? Regresamos a lo que es Chimú y las técnicas que utilizaron fueron el martillado, ¿sí? Agarraron un instrumento que a, a golpe comenzaron a moldear, el repujado que para poder dar las formas, ¿sí? Con una punza comenzaban a retirar el metal que deseaban para poder realizar las formas que querían, ¿sí? La soldadura para poder unirlas, aleaciones, por ejemplo, combinaban el oro y la plata, o el oro y el cobre, o la plata y el cobre, y eso son las aleaciones. El laminado que comenzaban a hacer láminas, ¿no? Vamos a decir como una hoja similar, ¿no? Esa es una lámina. Así el metal lo extendían y así comenzaron a realizar. Eso se llama laminado. Y el perlado, que por ejemplo es la incrustación de algunas perlas, ¿no? En las vasijas o en los distintos trabajos que realizaban los chimús. Muy bien, estudiantes, eso sería toda la información. Espero que eh, puedan puedan utilizar muy bien esta información que les estoy realizando, que les estoy dejando. Las actividades las vamos a precisar por los medios de interacción que tenemos. Eso es todo, estudiantes. Que tengan un muy buen día. Goodbye.